Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Host Gamer. Seguimos leyendo Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Shiró y nos encontrábamos en la parte del Renacimiento a Kant, todavía viendo a Francis Bacon. Inciso B, las tres tablas de Bacon. Bacon se daba clara cuenta de las dificultades que presenta una observación científica acuciosa y precisa. Se daba cuenta también de que su labor era la de un iniciador y de que no podía dar soluciones definitivas sino tan solo indicar caminos, la cacería de los hechos, lo que Bacon llama la caza del pan, recordando el ingenio del pan para encontrar a Ceres, le lleva a hacer una serie de recomendaciones para quien quiera observar la naturaleza, reduciendo a un mínimo el margen de error en las observaciones mismas. Recomienda, por ejemplo, la variación de la experiencia, la repetición de la misma, la supervisión de algún fenómeno dentro del fenómeno observado para ver cuál de los elementos del fenómeno es el que corresponde a la indagación del hombre de ciencia. Esta serie de recomendaciones se precisan en las tablas de disposición de los casos. En el fondo, lo que dice Bacon es bastante sencillo. Recomienda que se observen bien los fenómenos y que se registren en tres tablas que muy bien podrían ser tres listas en varias hojas de papel o una serie de tarjetas y fichas. La primera de estas tablas es la de la presencia, la segunda la de ausencia, la tercera la de grados. El ejemplo que da Francis Bacon es el del calor. En la primera tabla, la de presencia, pondremos todos los casos de que el calor se encuentra presente. Así, por ejemplo, en el caso de los rayos del sol, especialmente en verano y al mediodía, los meteoros ígneos, erupción de llamas de la cavidad de una montaña, todos los cuerpos, ya sólidos, ya líquidos, densos o sutiles, como lo es el aire, mantenidos cerca del fuego durante cierto tiempo. La tabla de presencias consiste en una lista lo más variada y completa que se pueda del fenómeno que se estudia. La tabla de ausencias recogerá todos los casos en los cuales el fenómeno que se estudia no se presenta. Se tratará para que la observación sea exacta de los casos de proximidad, es decir, de casos que podrían en apariencia contener el fenómeno que se estudia. Si volvemos a los casos del calor, podremos poner en esta lista los rayos de la luna y las estrellas, y cometas que no son calientes al tacto, ya que de hecho los fríos más severos se observan durante la luna llena. Los reflejos de los rayos del sol en las regiones cercanas al círculo polar, débiles e ineficaces en la producción del calor, el aire confinado en las cavernas durante el verano, etc. Gracias a esta segunda tabla podremos establecer los casos en el que el calor no se presenta y más tarde determinar los motivos de esta ausencia de calor o de su limitación. En tercer lugar, debemos presentar el intelecto los casos en los cuales la naturaleza que se investiga se encuentra en distintos grados, pasando de los casos que no presentan el fenómeno a los casos en los que se presentan en forma creciente, hasta llegar a lo que más fácilmente admite el calor. De todas las sustancias con las cuales estamos familiarizados, la que más rápidamente gana y pierde calor es el aire. El ejemplo de Bacon mencionado aquí brevemente nos muestra que no tenía una buena información científica. Nos muestra también que Bacon trató de afirmar la observación de los hechos mediante una ordenación precisa de los mismos. Es claro, sin embargo, que las tablas son tan solo sistemas de ordenación, no resuelven el problema de la inducción. Las tablas indican cómo debe hacerse una experiencia acuciosa, no dicen por qué podemos generalizar y dar leyes generales sobre la base de la experiencia que siempre serán limitadas. Es en la teoría de las formas donde Bacon trata de establecer un principio para resolver el problema. Inciso C, las formas. La manera clásica de resolver el problema de la inducción es el de presuponer que existe una regularidad en los hechos naturales. Si establecemos que todos los hechos de un mismo género se comportan de la misma manera, será posible llevar a cabo inducciones, porque así la ley general coincidirá por hipótesis con la regularidad general de los hechos. Ya entre los griegos, los atomistas habían hecho la hipótesis de la regularidad natural. Demócrito había dicho que toda causa produce siempre el mismo efecto, y había dado los fundamentos para el principio de la causalidad. Bacon habla poco de las causas y refiere la palabra forma. Esta palabra es en la filosofía de Bacon sinónimo de ley.
Cuando Bacon se refiere a cuerpos individuales que realizan actos individuales de acuerdo con una ley fija, habla precisamente de las formas. La inducción será una interpretación verdadera de la naturaleza, por lo que se refiere al descubrimiento de las formas. En suma, Bacon piensa que existe una regularidad en los hechos naturales, que esta regularidad es una ley o forma y que las leyes o las formas permiten que se hagan inducciones verdaderas. Y, en efecto, si presuponemos que el universo todo sigue una ley, será posible, a base de algunos casos bien estudiados y bien observados, establecer una ley para todos los fenómenos del mismo género. Así, la observación de algunos casos determinados del calor servirá para interpretar las leyes del calor en todos los casos, o, para volver al ejemplo de Galileo, la observación de la caída de algunos cuerpos permitirá dar una ley que, en la naturaleza, sigue en todos los cuerpos pesados. La interpretación de la naturaleza se basa en una observación bien reglamentada de los hechos, una clasificación de los mismos en las tablas necesarias y, finalmente, el establecimiento mediante el entendimiento de las leyes que se aplican a todos los hechos de una clase. Siguiente apartado: la Nueva Atlántida y la felicidad humana. La ciencia de Bacon no es, ni mucho menos, una ciencia especulativa. Es una ciencia operatoria en la cual las leyes establecidas deberán tener resultados prácticos. Una ciencia que es, a la vez, teoría y práctica, pensamiento y técnica, interpretación y aplicación. Ya vimos al principio que Bacon se preocupa ante todo de dominar la naturaleza. En la Nueva Atlántida, libro que no llegó a terminar, Bacon nos presenta la utopía de una sociedad perfecta, donde los hombres son felices porque han podido dominar el mundo. Nos dimos a la vela y salimos del Perú, en donde nos habíamos detenido durante todo un año hacia las costas de China y Japón por las rutas del Mar del Sur. Con este tono de novela empieza la fábula de Francis Bacon. El barco inglés capea la tempestad, encuentra un buen fondeadero. Llega de tierra una pequeña lucha con una persona que parecía del rango, y, después de que los isleños preguntan si los recién llegados son buenos cristianos, y de hacerles jurar que no son piratas, les permiten desembarcar en la maravillosa isla. La maravilla de la Nueva Atlántida consiste en que sus habitantes han alcanzado la felicidad por medio de una técnica avanzadísima que les ha permitido obedecer y mandar. El mundo que describe Bacon parece el de una sociedad moderna. Julio Verne antes de tiempo, de los primeros en creer en la necesidad y la bondad del progreso técnico. Bacon se extasía ante este mundo utópico donde se conocen las causas y movimientos ocultos de las cosas, y donde se entienden los límites del imperio humano para efectuar todas las cosas posibles. Las descripciones que hace Bacon de los descubrimientos de esta sociedad ideal son sorprendentes. Describe procesos de refrigeración, de refertilización de la tierra, torres o rascacielos de media milla de altura, lagos artificiales para obtener nuestros aves y peces acuáticos, laboratorios de estudio y disecciones de animales para llegar a saber, por este medio, qué se puede hacer en el cuerpo humano. Añadamos a esto aguas que resultan alimenticias, nuevas artes mecánicas para hacer papel, hornos, laboratorios de óptica, laboratorios de acústica, salas de máquinas que se separan, salas de máquinas en que se preparan motores e instrumentos para toda suerte de movimientos, máquinas que imitan el vuelo de las aves, buques y botes que navegan bajo el agua y atraviesan los mares. No olvida Bacon los himnos y cantos en alabanzas del Señor. Con la Nueva Atlántida concluye la filosofía de Bacon. Con ella se inicia una corriente de optimismo científico-moral que habrá de desarrollarse principalmente a lo largo de la revolución industrial del siglo XVIII. Siguiente apartado: hormigas, arañas, abejas. Resumamos la actitud de Francis Bacon en forma metafórica, lo hace el propio filósofo en la primera parte de Novum Organum. Esto que sigue es una cita. Los que se han ocupado de las ciencias han sido ya hombres de experimentación, ya hombres de dogma. Los hombres de experimentación son como las hormigas, solamente acumulan y usan. Los especulativos se parecen a las arañas que tejen telas con su propia sustancia. Pero la abeja toma un curso intermedio, recoge el material de las flores del jardín del campo, pero lo digiere por un poder que le es propio.
No es diferente a esta la verdadera ocupación de la filosofía, porque no confía solamente ni principalmente en los poderes del espíritu, ni toma el material que recoge de la historia natural y de los experimentos mecánicos, sino que lo coloca en el entendimiento ya modificado y digerido. Así pues, mucho se puede esperar de un pacto más estrecho y más puro entre estas dos facultades, la experimental y racional, cosa que nunca se había hecho hasta ahora. Y aquí le vamos a dejar aquí porque ya el siguiente capítulo ya se trata de otra cosa. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartirlo, sobre todo porque es gratis. Recuerda que si te gusta el contenido de calidad, te vayas a otro canal. Si lo que te gusta es esto, suscríbete y dale like. Sin más, te deseo que sigas teniendo un excelente y maravilloso día. Saludos, bye.